En general, las creepypastas siempre han tenido un método de juzgado muy turbulento. Se suele creer erróneamente que estas historias han tenido una buena época y que fue decayendo. Hasta otros afirmando que ningún relato es bueno. Pero ¿qué tal si, relatos que ni en su momento de salida han tenido reconocimiento? Casos como estos hay por montones. Pero hoy me quiero centrar en dos en específico, que bajo mi visión, ojo, mi visión, han sido vistos con malos ojos por una que otra razón que fueron exageradas hasta tal punto que llegan a ser consideradas malas, cuando eso puede estar muy debatible hoy en día. El relato comienza con el protagonista describiendo la serie, luego menciona que se encontró al creador de casualidad. Este se encontraba muy afligido, y le comenta que se arrepiente de haber creado a Bob Esponja. El protagonista le cuestiona el porqué, mencionándole todo lo que ha logrado su caricatura más conocida. Stephen comienza a relatarle que los altos cargos tenían la intención de crear un episodio especial que no se transmitiría por su canal original, sino por uno dedicado a animación para gente mayor, y que para atraer la atención de esta audiencia se debía hacer una historia muy atrapante. Algo nunca antes visto. E inmediatamente le mencionan que solo quieren que se revele el secreto de las Cangreburgers. Stephen a duras penas acepta. Cada capítulo que él diseñaba para revelar el secreto eran rechazados, debido a que para los trajeados no era lo suficientemente llamativo para audiencias más mayores. Y le recomendaban dejar las infantilidades de lado. Stephen, después de tantas ideas rechazadas, comenzó a entrar en una etapa de crisis creativa, no sabía qué era lo que querían los ejecutivos exactamente, por lo que en una de las tantas noches donde estaba abrumado y estresado, escribió una última cosa antes de caer desmayado debido al cansancio. Al día siguiente, su manager, junto a todos los altos cargos, lo despiertan, diciéndole que ya verificaron su escritura, y lo felicitan, dejando en claro que, lo que sea que haya puesto en el papel, los dejó satisfechos. Stephen reclama para ver dicho episodio, siendo llevado al lugar de proyección donde mostrarían los bocetos. Bob Esponja, de camino a su trabajo, encuentra el crustáceo cascarudo en ruinas, y al ir corriendo allí, ve que Don Cangrejo se encontraba moribundo, y con señales de quemadura. Plankton estaba esperando a la esponja, y mientras Bob se encontraba muy confundido y aterrado, le cuenta todo lo que ocurrió anoche. A diferencia de otros días, en esta ocasión, Plankton asaltaría el restaurante a altas horas de la noche, previniendo que no habría nadie. Luego de escabullirse exitosamente, notaría una luz extraña viniendo de la oficina de Don Cangrejo, y al mirar por la pequeña ventana de la puerta, se impresiona de lo que había. El crustáceo tenía a Bob completamente sedado, extrayéndole un líquido amarillo del brazo, que por lógica, era su propia sangre. Mientras soltaba frases como, "eres la fuente de toda mi riqueza". Plankton, al ver todo esto, le agarra un ataque de ira, y entra de manera sorpresiva a la oficina, agarrando desprevenido a Don Cangrejo, noqueándolo a base de puros golpes. Luego de esto, Plankton pone a salvo a la esponja, y con el cangrejo noqueado, solo le quedaba incendiar el restaurante. Luego de terminar de relatar lo que ocurrió, Bob comienza a tener un ataque de ansiedad por descubrir la verdad. Logra notar que Don Cangrejo aún continuaba vivo, por lo que para desquitarse, lo agarra y comienza a molerlo a golpes, hasta que no pudo más, todo mientras Plankton solo observaba. Bob suelta unas últimas palabras antes de desinflarse, y junto con el tipo de dibujo que eran los bocetos, era muy inquietante. Los créditos solo muestran un plano del nombre completo de Stephen rodeado de estrellas. Al terminar todo, los altos cargos que estaban acompañando a Stephen comenzaron a felicitarlo nuevamente y ordenando el inicio del proceso de dibujado. Stephen sale de allí, intentando recordar en lo más profundo de su mente cómo fue que se le ocurrió tal idea. Y el protagonista apareció justo en ese momento. Después de haber acabado de contar la experiencia, Stephen solo se queda mirando el suelo, y el protagonista solo decide alejarse por el bien de él. El relato termina con el protagonista mencionando que ese tal episodio puede estar rondando por allí, y que hay rumores contando que suele ser transmitido en las madrugadas de Nickelodeon. Este relato usa de manera correcta muchas de las herramientas de las creepypastas de esa época, específicamente del 2011. Y hay que tenerle algo de mérito, porque en aquel entonces estaba en pleno auge el de Calamardo. Intenta dar una explicación a algo que hasta el día de hoy sigue sin ser revelado por la misma serie como lo es la fórmula secreta. Y explota la personalidad de uno de los personajes más locos.
Hay que ser honestos, el Don Cangrejo de la serie actual sí sería capaz de cometer tal acto vil hacia Bob Esponja. Ahora, la pregunta. ¿Por qué fue desmeritada? Puedo hallarle 2 puntos que hizo que no destacara por sobre otros relatos de aquellos años. Primero, el inicio. Bien dicen que la primera impresión es importante, por lo tanto encontrarse con el creador de la serie así fue un poco repelente para sus lectores u oyentes. Segundo, la razón del desarrollo de la historia. Stephen contándole a un tipo en la calle todo lo que ha sufrido por esas semanas suena un poco a sin sentido para el espectador. Esos serían los puntos más fuertes en contra de la historia, pero personalmente siento que no eran para tanto, tomando en cuenta de que su publicación más antigua data del 2011. En esa época las creepypastas apenas daban sus primeros pasos, no había un estándar. Ni siquiera se había inventado todavía al muchacho. Por lo tanto creo que incluso se puede tomarlo como un pionero. El siguiente caso no es tan grave como el de Bob Esponja, pero hay que hacerle una observación. Durante las primeras semanas luego del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde, se reportaron numerosos fallecimientos en niños, que misteriosamente terminaron después de la cifra de 104 caídos. El detective Sataoba, junto a más hombres de la policía, fueron encargados de investigar este misterioso caso. Luego de interrogar a varios programadores y al mismísimo Satoshi Tajiri, no podían llegar a ningún lado con los datos que les arrojaron. Todos repetían que los juegos no tendrían nada que ver, y que seguramente fue un caso colectivo. Pero llegaron a un hombre que sería una clave fundamental. Shiro Miura. Lo interrogaron con todo lo que querían saber, pero siempre respondía con que solo dio vida a las ideas de Tajiri. Después del fracaso que fue el interrogatorio a Shiro, lograron llegar a otro hombre, Sousuke. Este no paraba de hablar de haber colocado un evento exclusivo donde solo se podría encontrar a Miu al inicio para luego nunca más poder ser localizado, y generar entusiasmo en los niños. Este cambio apenas llegó en las primeras copias. Luego de esto, Sousuke le quitó un arma a uno de los policías y los atacó. Sataoba logró recuperarse del ataque, pero sus compañeros no. El caso se detuvo por mucho tiempo, específicamente 5 años, justo para el 5º aniversario de la franquicia. Sataoba decidió probar el cartucho por sí mismo, entrando en una crisis nerviosa al ver que apareció un Mew con un mensaje tétrico. El detective no aguantó lo que sea que le haya provocado el cartucho y acabó consigo mismo. La policía, luego de enterarse de semejante acto, incineró toda la evidencia y dejar el caso como eliminado. Tiempo después, durante una entrevista a Satoshi Tajiri, este revelaría que Mew estaba planeado para ser un evento similar a como se ve en el anime con Ho-Oh, pero que desconoce el por qué no se encuentra en los cartuchos. Satoshi se estaba equivocando, genuinamente hubieron unos cartuchos que contenían dicho evento, pero quedaba un cabo suelto. Shiro Miura durante su interrogatorio mencionó 151 cartuchos, pero la policía confiscó 104, dejando a entender que aún rondan 47 por algún lado del mundo. Por lo que te dejan con una advertencia. Si llegas a encontrarte algún cartucho japonés de Pokémon Rojo o Verde, cruza los dedos porque no sea alguno de las 47 restantes. Podría esperarte un trágico destino. Para el momento en el que fue escrita, es una muy buena historia, y tiene un impacto mayor si apenas estás conociendo la franquicia, ya que no requiere que te sepas de memoria el juego en el que se basa, mínimo pide haber jugado solo el inicio. Ahora, ¿por qué no destaca y siempre queda en la sombra de otras? Pues, esta es mera especulación mía, pero siento que es por su manera de narración. Me explico. La mayoría de las creepypastas y sobre todo del 2013 para atrás eran contadas en primera persona, algo así como si un amigo te estuviera contando una anécdota, o estés leyendo una nota de algún desconocido en su lecho de muerte. Y el que apareciera un relato contado como una leyenda, no atraía a mucha gente, era más o menos como un tiro al aire. Podía salir, o muy bien, o muy mal. Y en esta ocasión fue para mal. Cuando se habla de creepypastas de Pokémon clásicas, esta al menos en muchos casos es de los últimos en ser recordados. Para terminar, estos dos casos me parecen muy llamativos, ya que ambos comparten el hecho de que en su momento pasaron sin pena ni gloria. Y hoy en día no son muy tomados en cuenta como sus otros compañeros de esa época, y yo siento que merecen algo más de reconocimiento. Por mi parte, no puedo hacer más que recomendarte que leas las historias originales o busques alguno de los tantos videos donde se los narraron. Podría llegar a gustarte, o no, ya es decisión tuya. Y así se llegó al final. Probablemente también se te habrá venido a la cabeza otro relato que merece más de lo que obtuvo en su día.
Si es así, lo puedes dejar. Puede que lo toque en alguna otra ocasión. Nos vemos después.